A ver si soy capaz. ¡Ya estamos! No sé si... Ah, vale. Hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un momentico que estamos aquí preparando Walking on This. Estamos haciendo un aperitivo. Uy, a ver si fuera... ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo lleváis la cuarentena? Coño, que hostia me ha dado, cabrona. Pues qué putada. Martín, si nos estás viendo, dime a ver cómo cojones hago lo del Instagram. Y a ver. Nada, no sé hacerlo. Soy inútil. Pues para que podamos leer aquí las cosas mejor, porque si no... Pero no será más fácil que pongamos el live en mi móvil. Pues a ver. Es que no veo nada. No veo. Ah, dice, han ampliado la cuarentena en Penú. Sí, aquí también, ¿eh? Al principio iban a ser 15 días nada más. Y al final es todo un mes. Lo han ampliado otros 15 días, así que... Sí, también nosotros estamos así. Bueno, chicos. Chicas, que esta vez ¿Qué botón de arriba, Martín? hemos... ¿Qué pasa? Que este live lo queremos aprovechar para responder preguntas y para interactuar un poquito con vosotros, que las veces que hemos hecho el juego del Scatergories o el Tutti Frutti, el Stop y tal, nos será muy difícil responder lo que nos decíais o hacer mucho caso de los comentarios porque, claro, no podemos estar a tres cosas a la vez. Entonces, bueno, hemos querido hacer este, ¿vale? Para ir respondiendo a todo lo que nos preguntéis, cosas que queráis saber, algo de lo que queráis hablar. Y luego, posiblemente, dentro de un rato, lo mismo tenemos una sorpresa. Así que, pues eso, aprovechar y preguntar y... Bueno, Paula de igual. Andújar, ¡claro! Claro que Vamos sí, a ver. que estuviste en casa de la abuela de Kenzie, ¿no? ¿Fue? ¿O la de tu tía? O Mi algo tía. así. De su tía, claro que sí. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Vamos allá. Bueno, da igual, no funciona. 40 días más, madre mía de mi vida. 40 Dice que se días. extendió 40 días más. La leche. Madre mía, qué dolor. Madre mía. Muy largo, chicos, ¿eh? Este proceso va a ser largo, pero bueno. Desde Alemania, madre mía. Como yo no es tan fácil, Aria. No es tan fácil. Pero sí que tengo facilidad, pero bueno, es una cuestión de empatía. En cuanto entiendes tu personaje y entiendes bien la situación y entiendes qué es lo que le está haciendo llorar a tu personaje, si tienes una buena empatía... ¡Oh, qué pelos llevo!, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando tienes una buena empatía, al final llorar es fácil. Igual que cuando tú ves una peli o una serie y el personaje está llorando o está pasándolo mal y te transmite eso, no deja de ser la empatía. Pues es lo mismo, lo que pasa es que la empatía, en vez de verla, la tienes que sentir, la tienes que pensar y la tienes que imaginar mucho. No te puedo decir otra cosa. Muy bien. A ver, ay, eso se me perdió. Ari, un saludo desde Tenerife, a Sara Ripley. Un saludo enorme para ella y para todo Tenerife. Abre en tu móvil el S porque es que yo no veo nada, tío. Venga, vale, pues vamos a poner el directo desde mi móvil y así posiblemente podamos ver mejor los comentarios y tal. A ver. Tienes que bajar el volumen. Vale, pues aquí lo tenemos. Ahora va a salir. Aria Bednar se ha unido al live. Va a ser un poco raro. Háblate a ti misma. A ver. Pero yo creo que ¿Cómo, más o cómo menos. te conociste? ¿Cómo te conociste tú? ¿Cómo me conocí? Yo Creo me que fue- conocí en un espejo. Sí. La primera vez que me miré en un espejo me conocí. Desde Israel, madre mía. Qué Israel. fuerte. Sevilla, México, madre mía. Yo creo que es más Cargado fácil desde leerlo desde Israel. aquí, ¿no? No, ¿Crees? porque yo no veo.
Bueno, pues te puedes leer desde aquí. Aria, eres lo más hermoso. Qué bonitos sois, madre mía. Bueno, preguntarnos cosas. Mandar preguntas de esas de ahí, de darle a las preguntas. Oh, Chile, madre mía. es que no veo nada. ¿Cuánto tiempo tienes de ser pareja? Demasiado. Sí, a veces parece demasiado. 10 años. Sí. 10 años de noviazgo y justo el día que cumplimos 10 años, en nuestro 10º aniversario, fue cuando nos casamos. O sea que llevamos 10 años de noviazgo y noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses y pico de casadas. Poquito. ¿Qué vamos a hacer cuando se acabe la cuarentena? ¡Qué emoción! Pues no sé. A mí me gustaría... Porque antes se lo he preguntado yo a ella. No sé, yo no tengo tanta... Supongo que también estoy tan enfrascada en escribir la novela que estoy haciendo, que estoy tan ilusionada con eso que no tengo la sensación de estar atrapada o de tener ganas de salir, con lo cual no sé si soy yo muy fiable para decir qué es lo que haría después de la cuarentena. No lo sé. ¿Cuál sería vuestro plan perfecto justo después de la cuarentena? Contadnos. My natural hair color is that. How many bleaches? No sé qué es bleaches. Did you take to get that pink? Ah, pues será aclaración. I guess bleaches means when you turn your hair blonde, I guess. So it was just one time. So, but Once. now, yeah, whatever. But now I've got. I can go to the. ¿Cómo se dice peluquería? Hairdresser. Hair. Yeah, ¿no? Hairdresser. The hair worker. I don't know Is it? the name, but just one time, just once. Once. Once Eli, por ahí, ¿qué edad tenemos? Yo tengo 25 años y... ¿Yo? Yo tengo No, más. el vecino. El individuo. ¡Vecina! Hostia, que se lo come gazpacho. Hombre, claro, se lo come. Si es la tuya aspiradera. ¿La has cogido? No, cariño. Cógelo Que tú. se lo come gazpacho. Da igual. Está creciendo. Ah, mira ya. Yo tengo 20 ¿cuántos años tengo? Del 91, pues echa cuenta. 28. 28. Qué buena rima. ¿Qué me ha salido por ahí? Aria, tu abuela se enteró de lo de Kenzie. ¿No? No, por ahora Oye. no que yo sepa. Yo creo que lo sospecha, que decir, ya son muchos años llevando a mi amiga a las reuniones familiares, a la Navidad, no sé qué decir. Eso ya se va oliendo. De Y más hecho- cuando mi abuela sigue siendo, o sea, es muy fan de Acacias y lo ve, y a partir de la trama de Maitino es como de, me da que mi nieta, por ahí va. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en la entrega de lo de los libros? De premios de los libros. Círculo Rojo. Fuimos a tu casa. Sí. Y me acuerdo que entró su abuela en el salón. Imaginaros, voy a hacer la representación, ¿vale? Atención Esto mi lo va a contar, pantalón. no me suena de nada, Sí, de pijama. Entró su abuela, así, a la habitación, tal que así un poquillo encorvada, al salón. Habla un poco más fuerte, pero yo creo que no se va a ir tan lejos, ¿no? Que entró encorvada, ¿se me oye? Entró encorvadilla. Entonces yo estaba en un sitio que si no levantaba la cabeza no me veía. Entonces yo hice así, me pegué a la pared. Como te lo juro, tía. Y me vio tu madre y se empezó a descojonar. Pero no me vio tu abuela. Pero, yes, no me vio. O sea que... ¡Que sí, la ninja! Hice así, sacas- no me habías contado eso, yo creo. Oh. ¿Qué pasa? ¡Calla! Dale, vale, la neta ya, cariño. Corre, contesta preguntas, anda. Es de mi pequeño nanete. El gruñón. Que siempre hablamos de gazpacho porque es más agradable. Pero que también está Nanito, que Nanito tiene ya 8 años. ¿8, 9? Qué pesado eres, nano. ¿Cuánto tiene? Demasiados. 8 yo creo. 8 años tiene. Y en fin, pues eso, que siempre hablamos de gazpachín. Y mi nanete, monete. Que es, Monete, monete. es el pitufo Grumpy. No, el Grumpy es un enanito del Blancanieves. Pues es el enanito Grumpy. Es súper gruñón y yo qué sé. En fin. Pues no sabía yo eso de mi abuela, Mari. Sí, sí. Tú Entonces, estabas en el baño y yo hice el ninja. ¿Tenéis pensado tener hijos? Sí. Lo que pasa es que, bueno, Sí. por ahora no. Para tener hijos, por suerte, por desgracia,
para nosotras nunca va a llegar un momento de que venga por accidente o que venga de sorpresa. Eso tiene que ser muy medido, muy... Bueno, no sabes mi calidad. Igual algún día te llevas una surprise. Y dices, coño, sí, o me la lo llevo mismo yo, sí. pero no te la... No. Eso sería una mala toca. señal. No, en fin, que como para tenerlo necesitamos tener mucha planificación, tenemos que tener dinero porque es un proceso, Chicos, a ver. carete. Pues queremos tener muchas cosas atadas antes de todo eso, tener un colchón económico, digamos, un dinerito para tirar de ahí, porque bueno, nuestras profesiones al final no son de funcionaria, de vengo aquí todos los días y yo gano el mismo dinero y todos los días tengo el mismo trabajo. Entonces, como es una vida tan inestable, queremos tener todo bien atado antes de traer hijos al mundo, pero sí sabemos. Oye, otra vez me voy. Sigo. Hay que estar los perros jugando y armado el follón. Es que el problema siempre es esto. Pues claro, pues si le gusta el juguete, déjalo. No le Qué malas. Ale, a dormir. 1 hora durmiendo, cabrones. Dice, ¿qué compras hicieron para la cuarentena? Bueno, que sí se volvió un poquito loca Crispies. y compró muchas cosas. Solo Crispies. Y sobre todo Crispies de chocolate, que llama ella. Para ella Crispies es cualquier tipo de cereal. Pues los Crispies de chocolate que no falten. Compró 3 cajas. Dicen, lee ahí. ¿Qué? Que no leo. ¿Qué pensamos del nuevo estreno de Wonder Woman? ¿Ah? ¿Cuándo es el estreno de Wonder Woman? ¿Y el 14 de agosto? Sí, pero ¿y qué pasa el 14 Que de me lo has agosto? dicho pocas veces, amiga, Que me lo has dicho pocas veces. ¿Y qué pasa el 14 pesada de eres! agosto? ¿Qué pasa el 14 de agosto? Que es su cumpleaños. Sí. Es muy pesada. ¿Qué me vas a regalar? Una entrada para ver a Wonder Woman. No, ya eso ya me lo compro yo. No te flipes. Ay, no puedes abrirte mi tacho, está muy duro. Esa es la perra. ¡Hala! Ahora ya lo tengo. Ya. Como broma ha estado bien, pero ya. Venga, a dormir. Ay, dice, Aria, ¿sabías que...? Se ha ido para arriba. Aria, ¿sabías que algunas personas me han regañado por conocer a Kenshi? ¿Eh? ¿Te has regañado por qué? ¿Por qué lo has regañado? ¿Quién hizo la propuesta de casamiento? En realidad es algo que ocurrió hace ya años, justo el año antes de venirnos aquí a vivir a Madrid, cuando todavía vivíamos en Almería. Yo se lo propuse a ella, el día de su cumpleaños, el 14 de agosto, el verano antes de venirnos, que no vinimos en septiembre. Se lo propuse a ella como modo simbólico, como diciendo, ahora mismo no porque somos muy jóvenes, pero sí que sé que eres la persona con la que me quiero casar y en el futuro quiero casarme contigo. Madre mía, con el perro, qué pesado. Claro. Y entonces, bueno, luego a lo largo de los años sí que ella me lo pidió a mí una vez más también, en fin, hubo momentos que eran como simbólico, pero luego la última vez que fue ya la real fue en un viaje que hicimos a Londres con unos amigos, con Robert, el guitarrista de Megare, con su mujer y con sus niños, que son nuestros mejores amigos. Y nos fuimos a Londres y allí me compinché yo con ellos, con Robert, con Sus y con los niños. Y entramos en la tienda de artículos de Harry Potter de la estación de King's Cross. Y ahí cuando salió de la tienda estaba yo agachada con el anillo puesto y los chicos con cartel que ponía Will you marry me. Y ahí fue la pedida oficial. Y yo le dije que sí. Y Sí, después, sí, menos mal. Nanito, ¿quieres morir hoy o cómo va esto? Suelta. Ay, un juguete. No, dice, yo sí, soy de porque- Madrid, chicos. No Anda, soy que andaluza. Bueno, claro, yo sí que soy de Almería, nací allí en Almería, viví hasta los 19, pero ella realmente es de Madrid. Ujú. Y se fue a vivir a Almería cuando tenía, ¿cuántos? ¿9 años? ¿10? 11. 2002, ¿no? ¿Qué pasa? O 2001. Pues sabrá. No sé. Porque por una oferta de trabajo que les hicieron sus padres y se fueron a vivir allí. Ujú. Exactamente. Dice, ¿Qué? si pudieran escoger una ciudad del mundo para vivir, ¿cuál escogerían? ¿Cuál escogerías tú? Bueno, voy respondiendo yo, ¿vale? Por eso. Una se ha donde quedado no pausa. haya coronavirus. Aparte. A mí me encantaría vivir en Grecia, pero No. me encantaría vivir en la antigua Grecia, en realidad. Eso te iba a decir. Porque soy Pero muy ¿cuántos fan juguetes tienen estos de perros? de la cultura griega antigua, de la mitología, de todas las historias que se cuentan, que bueno, igualmente aunque es un periodo muy difícil, como ella por ejemplo le gusta ver mucho Egipto,
Pero yo creo que no sería muy fácil vivir en Egipto en esa... ¡Madre mía, que te calles ya, Nanete! ¡Qué pesado eres, cariño! ¡Qué pesado! No, es que lo ¡Ay, por Dios! Que no deja de ser una sociedad que era muy esclavista, muy estamental, muy... Entonces, bueno, no sé. Pero por pura curiosidad, si pudiera ir a vivir allí y volver a mi tiempo, por saber cómo vivían realmente allí, no solamente por lo que hay en los escritos, sino vivirlo en propia carne, yo me iría a la antigua Grecia. Y supongo que ya se viviría, o sea, se iría a vivir a Egipto, ¿no? No. ¿No? Ah, pues Porque no. el 90 y tantos % de la gente era esclava. No jodas. Ya. Ya tengo que tener una suerte que no veas para no ser... Si fuera faraona... Sí. Estoy concienciada de que quiero abrir este maldito Ya, pero pistacho. con eso no. Total. Que ya ha quedado claro que yo no soy andaluza, ¿no? Es Eso. mi segunda tierra, pero no. ¿Conoce Brasil? No, pero me gustaría. No hemos estado aún en Brasil, pero sería un muy buen destino para ir cuando acabe Tu todo primer esto. beso, cariño. O sea, nuestro primer beso. No Ah. o sea, no especifiques cómo fue tu primer beso porque no me interesa. A mí tampoco me interesa recordarlo. Nuestro primer beso, pues fue... Yo estaba dando clases de teatro en la Escuela de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar. Y ella muchas veces me acompañaba. Y ya llevamos... como 2-3 meses, ¿no? Conociéndonos y tal. Pues más o menos. Pues esto fue el 4 de octubre. Agosto, septiembre, octubre. 4 de octubre. 2 meses. Nos conocimos el 15 de ¿No se agosto. acuerda de la fecha de nuestro primer beso? ¡Qué bonita! Sí, pero no me acuerdo. Ya pues, está, el ya está, primer ya beso. está. Pues qué fuerte, fue el 4 de octubre. Sí. Sí. Y fue pues eso, me quedé un poco en blanco. Fue en la Escuela de Danza y Música y Teatro de Roquetas de Mar y cuando terminó la clase, pues yo de repente subiendo las escaleras para arriba hice así... La cogí y le planté un beso. Exactamente. ¿Cómo conocieron a Maite Perroni? Eso es un día... Eso será algún día que entre ella en live y que la podamos invitar. Que la gente sepa que, o sea, yo conozco a Maite, pero realmente es Kenzie la que conoce a Maite. Y por ende yo la he conocido gracias a Kenzie. Pero realmente Maite es conocida de Kenzie, no mía. Cosas que pasan, la vida es así de curiosa. Sí. Si ella no quiere contar la razón, ya sabrá. No, no que quiera, lo cuente, pero es- que lo cuente. Hostia, pues yo agradezco enormemente esa razón, pero algún día invitamos a Maite a un evento. A ver si se anima. ¿Cómo se llama eso que estás comiendo en España? Pistachos Y crispies, y cereales. Y aceitunas, aceitunas. typical Spanish, aceituning. ¿Cuándo cumplen años? Pues yo el 1 de diciembre Y yo el estreno de Wonder Woman. y el 14 de agosto. Yes. Ahora me lo retrasan por el puto coronavirus. Jamás te lo perdonaré. ¿Coronavirus? Asqueroso. A ver. Like con Ay, Maite, qué ya. ¿Quieren conocer Italia? Yo estaba en Italia. Mira, yo iba a ir a Italia con mi madre, porque cada año hacemos verdad. un viaje, ¿vale? Y iba a ir este fucking año a Italia. Pero resulta que por un virusillo así un poquito... ¡ih! Pues al final No sé si te lo vamos a tener que dejar para... ¿Soy la el única año que persona viene. que no sabe diferenciar entre un pistacho bueno y uno malo? Cariño, ¿Es que son tan feos? a nadie le importa. Tú sí que eres fea y que me acabas de cortar, desgraciada. Estaba aquí Cuchi, hablando... ¿qué me ha dicho? Estaba hablando a estas personas, contándoles mi historia con mi ¿Cuál es madre. tu vida de coronavirus? No, yo mi vida de coronavirus afortunadamente no ha sido ninguna. Yo creo que lo hemos pasado. El coronavirus, tú y yo. Yo qué sé. Yo es verdad que tuve un día con fiebre y tal, pero no fue tan... A ver. Madre mía, no me da tiempo a leer. Eres Leo, sí. Soy Leo. Y yo soy Sagitario. Sí. Ella me apuntó con su flecha del amor. Ariel, what does your tattoo say? I've got 3 tattoos and I Three? suppose you... Ah, sí. Yeah. And I suppose you are talking about this one that I've got in my hips. And ¿Quién te hizo it ese? means rotten. In Spanish is podrido. Podrido. En realidad prefiero decirlo en español y luego lo pensaré en inglés porque creo que sabe más en mi idioma natal. Ese tatuaje me lo hizo esta señorita de aquí, en casa, que tiene una máquina de tatuar y... No, en casa no, en un estudio. Higienizado. Eso.
Pero que nos va a venir la policía. Tú no sabes que van a confiscar todas las movidas. Tomamos, pero esto fue hace ya tiempo. Tomamos todo tipo de todas las medidas precauciones. posibles para higienizar todo, eso es verdad. Pero bueno, total, que me lo hizo ella. Y que... Madre mía, qué fallo. Y que... significa podrido. Es lo que tiene Harley Quinn tatuado aquí, ¿vale? Y... para mí significa mucho, mucho, mucho ese tatuaje porque, como ya he comentado alguna vez, yo pasé una etapa difícil, como creo que todo el mundo ha pasado, de ansiedad, de estado depresivo y tal. Entonces me di cuenta de que mucha gente no se daba cuenta de eso, de que yo estaba mal, que como sonríes y como lo haces, ¿no? Como que se oculta y la gente no se da cuenta. ¿Cuántos casos hay de personas que se han quitado la vida por depresión y no se habían dado cuenta a tiempo? Como Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park, como el actor Robin Williams. En fin, son personas que han pasado por una muy mala etapa y la gente no se ha dado cuenta. Entonces, es eso que aparentemente parece estar bien, parece algo bonito, pero luego por dentro no. Entonces, cuando tú ves el tatuaje, parece que significa algo bonito, parece que significa familia, amor, libertad, pero realmente significa podrido y es aquello que parece ser bonito, pero luego por dentro está podrido. Y si no te interesa saberlo, no tienes por qué saber que está podrido. Ahora voy a explicar yo los 132 tatuajes que tengo. Voy. Pues resulta No, por favor. que lo que... ¿Te imaginas? No tengo 132 tatuajes, ¿eh? Que hay gente que estaba preguntando cuántos tatuajes tengo. No tengo 132. La última vez que hicimos la cuenta No fue sé con cuántos 70 son. y algo, ¿no? ¿70? No sé. No, 60 y algo, creo. Bueno, no sé. Madre mía, 70 y tantas veces me he ido a tatuar. Eso muchísimas Es muy pesada. veces. ¿Cuál es vuestro personaje favorito de Escuadrón Suicida? Pues... Encantadora. Yo creo que Harley Quinn. Harley Quinn mola mucho, pero yo voy a tirar por Encantadora porque me mola mucho ¿Sí? cara. Sí. También me gusta Margot, pero es como muy típica. Y el rollete de Encantadora mola mucho. Enchantress. Pues eso. Sí. 130, dice Martín. ¿130 qué? ¿Ya terminaron las grabaciones de Acacias? No. Obviamente no. No hay un final para la serie. No sabemos qué va a pasar. Ahora mismo están tirando de cosas que ya están grabadas, obviamente, pero no sabemos qué va a pasar. No lo sabemos. Sí. Me suis fait un mega router. ¿Qué? Algo de un router. ¿Me suis? ¿Qué dice? Mamá, ayúdame. Kenzie, ¿qué es lo que más... Adiós. Pero Kenzie, no, ¿qué es lo aquí. que más amas de Aria? Kenzie? Voy a hacer un té. Aunque tengo. Pues que eres muy simpática. Muy bien, muy bonito. Y me gusta tu nariz. Muy bien, muy bonito. Y que sabes diferenciar perfectamente entre un pistacho bueno y un pistacho malo. Eso no todo el mundo sabe diferenciarlo, cariño. Y poco más. Es que es romántica Por ella. eso me casé. Es romántica ella hasta decir basta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de mí? A ver. Tu sentido del humor. Bueno, ya veis Es que no fatal. estamos nada enamoradas, porque paso de ella. Es fatal para decir sus sentimientos y para animar. Sí. No podéis imaginaros lo que es llegar a casa con un problema y que el argumento de Kenzie para todo, para animar, es todos vamos a morir en algún momento. Sí, pero es que es verdad. Pero es que, o sea, es en serio, ¿eh? Tengo Es en serio coronavirus, bueno, pues. que es su argumento para todo. Bueno, cariño, no te preocupes porque al final, bueno, ten en cuenta que los problemas son relativos y es que al final, es que al final todos vamos a morir. Y yo, pues muy bien, cariño. ¿Pero es verdad o no? Sí, pero que tu Todo forma en de la actuar vida, es una mierda. todo en la vida tiene solución, excepto Es que vamos a ver. la muerte. Así que pasaros en eso, chicos. Siempre que penséis que estáis jodidos va a haber alguien peor. Pensad Pues en esa persona. básicamente sí. Es desanimarte para decir, bueno, Es un ánimo. no está tan mal la cosa, ¿no? No está puerta. Es un Pues ánimo. básicamente Es ánimo, cariño. Madre mía, de verdad. Ánimo. Una palmadita en la espalda y para adelante. En la vida. Que la vida es muy perra, cariño. Wow. No nos podemos... Wow. Madre mía, el chiste del paté. Pate. Fua. Me reí mucho, o sea, también es que necesitaba reírme, pero... Es malísimo. Sí que es verdad que es muy malo el chiste del paté, pero me hizo mucha gracia, una cosa no quita la otra.
What else? What more? Es verdad que todos vamos a morir, ¿ves? Pues sí, si una cosa no quita la otra. One thing don't keep the other. Bueno, pues las cosas son así. Apoyo a Kenzie, claro que sí, chicos. Es que cuando tengo razón, tengo razón. Que la tengo muchísimas veces. Mentira. El 99,9% de la estadística a nivel mundial, la OMS ha declarado que Kenzie tiene el 99,9% de la razón siempre. Y el 0,1 es por pena. No... Oye, tengo una idea. ¿Por qué no hacemos...? Es que ahora he visto varias veces, ¿vale? Que ha pasado que durante los lives que hemos hecho habéis hecho stickers. Stickers. ¿Qué os parece si nos pedís una petición de algo que hacer y hacéis stickers de eso? Es que yo no sé hacer stickers, ojalá ¿Puedo supiera, pero no enseñar sé. el culo? No. No. ¿Qué podemos hacer? Venga, que se me hace mucha Enseñar el ilusión. culo. A ver, cosas que nos podáis pedir para hacer stickers. Cariño, tú eres un sticker andante, ya está. Esto se mueve y me da Claro cosa que se rabia. mueve porque le haces el tembleque a la mesa. ¿Y qué quieres que haga? Pues no moverte. ¡Me muevo, estoy viva! Be quiet. Please, Ah, eso es. Eso me lo decía mucho la profesora de inglés. expliquen el chiste del paté. Pues mira, es muy simple. Es una tonta. Y de hecho es que no lo voy a contar porque es que la única razón por la que la gente se ríe es por el filtrito del Instagram. No tengo gracia contando chistes, no la he tenido jamás en mi puta vida. Es que yo me río fácil. Ella se ríe muy fácil, es cierto. Así que no voy a contar chistes porque se va todo el mundo. Dice, ¿qué lesbiana tan hermosa eres? A ver, que yo te lo agradezco, en serio. ¿Qué? Pero creo que antes de lesbiana soy persona. ¿Qué ¿no? lesbiana Plan, tan ¿qué persona hermosa? tan bonita eres? O qué imaginas? mujer tan bonita eres. Es como... ¿Te imaginas? Eres una lesbiana muy hermosa, bésame. Molaría. ¿Sabéis que una vez me encontré un compañero de trabajo en un espectáculo que trabajé que era de... no me acuerdo de dónde. Era un país sudamericano. Y claro, se ve que en su país, que posiblemente muchos de vosotros no me podáis entender, no tenía tan normalizado el tema de relaciones homosexuales, de que la gente fuera abiertamente gay, que tuviera sus parejas y tal. Y entonces llegó un momento en el que entablé conversación con él, llevaba varias semanas trabajando con él, y de repente me dice, ay, ¿sabes qué? Nunca había hablado así de tú a tú, con una lesbiana como tú. Y yo, ajá. Digo, bueno, yo es que no hago esa diferenciación. Quiero decir, soy muchas cosas. ¿Soy lesbiana? Soy lesbiana. Bueno, en realidad ni siquiera soy lesbiana. Soy persona y me enamoro de personas y ahora me he enamorado de una mujer. Pero fue un momento muy cortante. Y el resto de mis compañeros hicieron como... Y no sabíamos qué decir, así que simplemente no dijimos nada y dejamos que este chico pasara a su camerino siguiente y ya está, y le dejamos Y lo correr. matamos. Pero fue una anécdota realmente para demostrar la diferencia que sigue haciendo la gente, ¿no? O sea, quiero hacer esto que a mí no me ofende en realidad, porque no me ofende que me digan lesbiana, es como si me ofendiera que me dijeran morena. No me ofende. Pero sí que me parece importante entender que aparte de ser morena, aparte de ser lesbiana, pues hay otras muchas cosas. Y ya está, hasta ahí la explicación argumental, filosófica, reflexiva de hoy. Muy bien. Me alegro un montón. En fin, eso, lo de los stickers, perdón, que lo habíamos dejado ahí en el aire. ¿Qué pasa? Que nos hagan petición de caras que poner o cosas que hacer y eso, y hacer stickers de eso. ¿Tú sabes hacer stickers? Yo sí. Es que yo no. Yo Pues sí. luego también haces tú cosas. No, tengo muchas cosas que hacer, cariño. Como jugar al LOL, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Alguien juega al LOL? Yo... ¿A League of Legends? Aparte League de of nosotros. Legends. ¿Cuándo son vuestros santos y vuestro cumpleaños? Bueno, los cumpleaños ya los hemos dicho. El 1 de diciembre y el 14 de agosto. Pero los santos no los... Bueno, supongo que... No sé. ¿Cuándo es el santo? No lo sé. Tampoco le he prestado mucha atención yo a eso. Además que creo que un solo día tiene 2 santos, ¿no? No sé. Ni idea. No controlo mucho eso. ¿Eres morena? El puchero de Caminito. Ay, ¿sabéis que...? Bueno, no sé si lo he contado alguna vez. ¿Sabéis que realmente ese puchero es un guiño a ella? ¿A mí? ¿Hombre? ¿Cómo no va a serlo? ¿A ¿Hay tu leches? clase? ¡Qué bien, cariño! Me ha Hombre, hecho mucha porque ilusión. resulta que entre ella y yo tenemos como una broma en la que cuando queremos hacer algo que la otra no quiere, por ejemplo, cariño, acompáñame a sacar a los perros, que eso siempre se lo pregunto y nunca quiere. Y en plan, que no quiero, que esto, que lo otro. Entonces hacemos pucherito y es como... Y cuando hace caso es como, mira el pucherito. Es verdad. Y entonces tenemos esa broma. Y yo le dije a los guionistas,
No, el guionista no, porque de hecho fue el director. Que creo que fue Carlos Navarro en ese momento. Es que tenemos varios directores. Y le dije, tengo que meter esto. Tengo que meter esto en algún momento de Maitino porque es que tengo que meterlo. Y entonces en esa secuencia encajó y así lo hicimos. Creo que podría encajar también que... Es subnormal. Que podría encajar también que Camino se tiñera el pelo rollo como yo. Claro que sí, hombre. Proponlo. ¿Y qué más? Oye, proponlo, tía. Yo qué sé. Barcedes. No, eso me suena a Bárcenas. ¿Qué es eso? Barcedes. Es una trama de otra serie. Pero Yo no la he conozco visto. Luimelia. Luimelia, eso lo conozco. Dice, No lo he visto, pero lo he oído. ¿habéis visto? Luimelia habla del tema de ¿eres demasiado guapa para hacer de lesbiana? ¿Qué es eso? No estoy enterada de ningún tema que se habla así. No, pero sí que es verdad que hay veces que nos han dicho eso, ¿verdad? Que somos Sí. demasiado guapas para ser... A mí, bueno, sí. A lo mejor no el término absurdo. guapa, pero sí el término como, uy, eres demasiado femenina para ser boyera, o eres demasiado linda, o eres demasiado infantil, o eres demasiado princesa para... Como esta cosa, ¿no? Que se asocia a la mujer modosita, a la mujer femenina y tal. el guapa. Es absurdo. Sí, es absurdo, no sé. Además, o sea, a mí no me importa que se me denomine como lesbiana, como boyera, o como millones de términos que hay para referirse a eso. Pero es que es eso, ante todo soy persona y me enamoro de personas. Y en este caso me he enamorado de una mujer, pero no significa que los hombres no me puedan atraer. Bueno, mujer, No sé. no sé yo qué decir. Depende. Depende, ¿por qué? Estoy de cumpleaños, saludos, Cristina. ¡Desde Colombia! ¡Feliz cumpleaños! No, saludos desde España. No, de Estamos Colombia. en España. Ya, pero vamos a mandar Bueno, desde saludos España a a Colombia. Colombia. Eso sí. Hablemos con propiedad. Sí. Oye, una cosa. Dice... ¿Qué? Esa gente es estúpida. Es... Barcedes y Maitino, sin duda, mis shipeos favoritos. Tienen que ver Barcedes. Barcedes es una novela chilena. ¿Cómo se llama la novela? La novela es... Uy, qué vomita el perro. Barcedes, imagino que será como Maitino, que la serie no se llama así, ¿no? O sí, la serie se llama Barcedes. ¿Cómo se llama esa serie? Que si es semental. Capachín, ¿qué? ¿Quieres hacer tu aparición, cariño? Vente, ven. ¡Ya está aquí la Susi! ¡Susi! Hola Susi, te mandamos ¡Esta es mi un amiga! mega saludo desde al lado de tu fucking casa. Pero no te podemos saludar porque, en fin, sal a la ventana y te vemos. Si gritamos desde aquí, ¿no nos oirán? Pues puede ser. Todo puede ser. Mañana gritamos el me aburro. ¡Susi! Y desde la ventana, que nos oiga. Dice... Joder, me voy. A ver. Saludos desde el Libra. Sabes que no, pillina. Pero Ojalá. ya iremos. A ver. Es que yo no sé cómo se va. ¿Capachito? Perdona ¿Qué se entera? nuestros pecados, se llama, me gusta. Perdona nuestros pecados, es una serie en la que sale Barcedes, ¿no? Sí. Bueno, pues le echaremos un ojo a ver qué tal. Ay, cómo pesa. ¿Alguna la peli verdad que nos recomienden? ¿Peli? Sí. Ay, he leído también antes bandas de rock. Pero no sé si a lo mejor la chica o el chico que la ha preguntado estaba ahí todavía. Bandas de rock. Bandas de ¿para qué? rock podemos recomendarte muchísimas, sobre todo ella. O sea, yo al final tiendo un poco a escuchar casi siempre lo mismo. Puedes escuchar Y- a Andy Lucas, muy Camela, rock. Sí, David Bustamante, Upa Dance. sí. Muy rock, todo. Puedes escuchar... En fin, pues nos gusta mucho New Year's Day, The Pretty Reckless. A ti, a mí desde que fuimos al concierto han dejado totalmente de gustarme. Ya, el directo que tienen es un poco regulín. Ya no Pero eso. bueno, pero el disco, los discos en general Los de New discos Year's Day están molan bien. mucho. Sí. In This Moment, que mola muchísimo. Oh, sí. Es no, más bruto que Bueno. otro grupo que escuchamos, pero bueno, es más oscuro. Pero mola muchísimo In This Moment. The Pretty Reckless también eso, que nos mola muchísimo. ¿Qué más? 3 Days Grace me flipan, sobre todo a mí, me flipan. Shine Down, maravillosos. No sé, es que hay un montón. Aparte, clásicos como Marilyn Manson me gusta mucho. Grupos como Metallica o AC/DC o Europe, Bon Jovi me gustan, pero no los suelo escuchar mucho. No. Escucho un rock un poco más avanzado. Los clásicos no suelo escucharlos mucho. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú recomiendas bandas?
Tú que sabes, tú conoces mucho más que yo. Joder, Bring es Me que the yo Horizon, tengo Back Beat una Rides. saturación. Pues Muchísimo. yo ahora mismo estoy escuchando mucho las nuevas canciones de In This Moment. ¿Me estás comiendo la oreja? Sí. Puedo recomendar a Poppy. Poppy también mola. Es una artista rarísima. Amaranth. Por vamos a cierto, ver. ¿sabes que ayer cuando jugué en el LOL, el ARAM, que es... coincidí con uno que su perfil se llamaba Ávida Dollars? ¿Ah, sí? Sí, Pero tía. es que Ávida Dollars es otra cosa. Es otra ¿Ah, sí? movida. Es que Ávida sí. Dollars es un grupo de Barcelona que coincidimos con ellos hace tiempo y los conocimos y tal, porque además fueron a Almería más de una vez y no sabía que el término Ávida Dollars... Sí, significa algo, pero no me acuerdo el qué. No sabía. Pero significa algo. Yo solamente lo asocio a eso. Tío, gazpacho, tío. Angra, de Brasil, no los conocemos. No. Argentinos, Circe, sí, antes estaban... Ah, sí. Bueno, tenían Sí, una sí. canción nada más que a mí me gustaba. Pero vamos, que sí, en la época de que nos molaba Paramore y todo eso. Bueno, sí, antes escuchaba muchísimo Paramore, Tokyo Hotel era, vamos, mi religión. O sea, escuchaba Tokyo Hotel todo el día, todo el día. Ahora también conocí grupos como Killer Pilce, como La Fi, artistas alemanes también que molaban un montón. Cinema Bizarre. Cinema Bizarre. Buah, cómo se separaron, Dios, qué dolor. Fíjate. Me hace fatal. Buah, es que me flipaban Cinema Bizarre. Me flipaban. Cinema Bizarre. Me encantaban. ¿Qué dicen? ¿Qué más? ¿Te inspiras en algún estilo musical para interpretar a Camino? Pues he de decir que hay veces que sí. ¿En qué? No, quiero decir, hay escenas que a lo mejor son de mucha rabia o de mucho dolor o de mucha alegría y pienso en canciones, incluso a veces ni siquiera puedo escucharlas porque el ritmo de rodaje es tan rápido que no te da tiempo a ir al camerino, cojo los cascos, no sé cuánto, ponte aquí, tómate de 15 minutos, no hay ese tiempo, entonces tiene que ir muy rápido y a veces ni siquiera me da tiempo a escucharle, tengo que imaginarme la canción y tengo que recordarla. Pero sí que hubo una secuencia, de hecho se emitió hace poquito también, la secuencia con la caja de música de Maite, pensaba en nuestra canción, la de Cristina Perry, claro. Porque a mí o sea, yo necesito encontrar algo que me haga llorar, que me toque la fibra sensible real, porque si no, no puedo hacerlo a la velocidad que se va. No me da tiempo a meterme tantísimo en el personaje como para llorar para lo que Camino llora. Entonces, lloré por la canción de Cristina Perry, la de A Thousand Years, que es nuestra canción. El acento mexicano. Hemos visto ahora Vis a Vis y estamos muy crecidos con el acento mexicano. ¿Vis a Vis? O sea, ¿Cómo calla, se Vis a llama? Vis, no. Vivir sin permiso. Ah, Vivir sin permiso, eso. Otras series españolas están ahí a tope. Estoy muy proud, como es proud en español, fuck, orgullosa de lo que se está haciendo a nivel industrialmente hablando de series en España. Ay, pueden imitar algún acento. Ay, me encanta. ¿Sabes? Una cosa que también veía muchísimo a la par que Tokyo Hotel un pelín antes, Rebelde Way. O sea... Y salgo a caminar, Rebelde Way. Y me encantaba, o sea, yo no podía vivir sin Ha llegado ese Rebelde Way, no momento. podía. Me encantaba Mia Colucci, era re fan de Mia. A Maritza también me la rebancaba, pero... Me la rebancaba, ¿qué coño es eso? Pero no era lo mismo, porque Boluda. Mia era con la que yo me sentía más identificada, no sé. Y Joder. así podría pasar todo el día, me encanta. Yo sé que luego no lo hago bien, pero me da igual, porque me encanta el acento argentino. Muy bien, cariño. A ver tú el mexicano. Yo sé imitar totalmente el acento madrileño. Y a Rajoy, también. Voy, Ay, gazpachín, venga, que me ahoga viva. Españoles, hoy tengo que hacer una declaración. ¿Qué digo? Es que claro, lo que pasa es que me falla la inventiva. Españoles, España, El coronavirus. somos muy españoles y muchos españoles. ¿Cómo era? O sea, soy... Para quien no lo sepa, es el expresidente de España, del gobierno de España. Digo que habrá alguien que no lo entienda, pero... Pero le echaron. Hombre, se acabó el mandato, quiero decir. No, ¿sabes qué? fue una moción de censura. Ah, es verdad. Le lanzaron a la vera. Sí. Madre mía. Así Sí. fue la vida. ¿Y qué tal? Ay, me salió muy bien haciendo argentino. Ay, pues muchas gracias. Sí, bueno, yo sí... No perfecto, obviamente, porque de hecho ni siquiera he podido visitar Argentina, pero buah, es que me flipaba tanto la novela de Rebelde Way. Sí, si os digo que estuvo una temporada entera hablando en argentino, es verdad. Creéroslo.
Llegaba a su casa Es y que era me en plan de, encantaba mucho. Pero igual que tú, Rebelde, mexicano. Pero yo era de los argentinos y tú eras mexicanos. Pues cada uno con lo suyo. Pero a ver, la calidad era bastante diferente, cariño. Las cosas Pues como sí, son. el Rebelde, güey, yo considero que estaba hecho con mucho más amor. ¡Ay, qué! Rebelde era más un producto que tendría más productores, tendría más pasta puesta y todo lo que tú quieras. Pero Rebelde, güey, fue lo primero. Y El dinero lo compra el- todo, tía. No, El pues mi amor cariño lo no, compra. por ejemplo. Mi El cariño amor. no lo compra el dinero. Mi Ajá. cariño no, mi admiración lo compra la gente que hace las cosas con cariño. Y considero que la producción de Chris Morena Group está hecha con más cariño que Rebelde. Punto. Pero sí, Rebelde también ¡Y tenía punto! eso. A mí me da igual. Yo... A nivel musical, Rebelde era muchísimo ¡Ay! mejor. O sea, ¡Ilenia! pero me quieres hacer caso a mí.